Usted nos hablaba de los tumores. Yo quiero enfocarme en esta parte más bien de los traumas del páncreas. Uno de los casos que usted manejó no hace mucho tiempo, que se hizo público, con el hijo de una persona muy conocida. Hubo fractura. Habitualmente cuando hablamos de fractura estamos pensando en huesos. Pero en ese caso, por ejemplo, de un choque que tuvo el joven, hubo fractura del páncreas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, el accidente fue muy violento. Entonces ocurrió, como habíamos dicho anteriormente, el guija se le enterró en el abdomen y el páncreas se rompe por la mitad, pero se rompe cerca de la cabeza. Prácticamente, cuando señalamos la primera diapositiva, se rompe en el origen de la vena porta. Entonces, hay que ver lo que es un trauma con un páncreas roto en el origen de la vena porta, cuando tienes la arteria esplénica arriba y tienes la mesentérica superior abajo. De verdad que el sangrado que produce es masivo y controlarlo primero es lo más importante. Ahora, luego tú tienes que reparar el páncreas, porque el páncreas tú no lo puedes dejar así suelto. Si te llevas la cola y el cuerpo y el vaso, entonces te va a sufrir el paciente de insuficiencia pancreática y te va a tener un problema inmunológico porque te va a llevar el vaso. Pero vamos a ver, es decir, en ese caso específico que estamos hablando, la fractura ocurre cercana a la cabeza, es decir, en la imagen que teníamos anteriormente, estamos hablando que está cerca del asa que estamos mirando ahí, de manera que la mayoría del páncreas está flotando. Exactamente, está flotando. Está despegado prácticamente. Está del otro lado. De modo que la persona no puede sobrevivir con el pedazo que sigue puede sobrevivir, pero con problemas digestivos, de insuficiencia pancreática. ¿Por qué? Porque es que los acinos del Langerhans, los islotes del Langerhans están por todo el cuerpo y la cola y también la cabeza, y si tú eliminas la mayoría, entonces te va a sufrir esos problemas, pero al mismo tiempo te va a tener sufrida indigestión. En este caso, lo que se hizo fue que la parte proximal de la cabeza del páncreas, ¿podemos poner la tercera diapositiva, por favor? Exacto, aquí la tercera. Sí. Bueno. Entonces, resulta que la parte proximal se repara, como está viéndose ahí, la parte proximal se repara, la reparación es dificultosa, porque tú estás trabajando con de la parte proximal, es la que está en la posición como ella debiera ir, como la que queda adherida. Sí, la que queda con el asa duodenal, que ella está incrustada. Sí. Ahora, la otra parte, fíjate que queda en el aire. Entonces, esa parte que está sana, porque la parte que se daña es la de la fractura, la otra parte está sana. Entonces, a esa parte es que el asa intestino se sube y se incrusta como si fuera un telescopio. Entonces, ahí se hace una sutura de manera que el páncreas quede dentro del intestino. Entonces, la otra parte del intestino que quedó suelta se coloca al intestino que sube al páncreas. En el término quirúrgico, los cirujanos le decimos que eso es una I de Roux. Se hace una I de Roux. Entonces, la parte proximal funciona y vierte su contenido en el asa duodenal, y la parte distal también vierte su contenido al asa intestinal. Doctor, hablábamos anteriormente de un caso que usted había atendido, el hijo del doctor Blanco Fernández. ¿Qué fue lo que pasó? Porque tenemos entendido que el accidente que ocurre en la avenida Independencia fue trasladado a un hospital cercano y posteriormente cae en sus manos. ¿Qué fue lo que le ocurrió al joven? Bueno, según la historia que se recogió, él recibe el trauma, choca con una mata en la avenida Independencia y es llevado a un hospital. Entonces, en ese hospital lo fue atendido y despachado para su casa. Entonces, ¿despachado para su casa? Sí, lo despacharon para su casa, y entonces a las pocas horas los familiares lo llevaron a otro centro. Entonces, en ese momento que me localizan, y cuando yo veo al paciente... ¿Qué tiempo transcurre entre ese accidente y el momento que usted lo recibe?
como algunas 2 o 3 horas. 2 o 3 horas. Exactamente, sí. Bien. Cuando usted lo examina, ¿el paciente está consciente? ¿Qué situación hay? O sea, sí, él está consciente, pero está en estado del trauma postraumático y se siente un poco somnoliento. Pero al evaluar el abdomen pudimos percibir de que se trataba de un abdomen agudo quirúrgico en lo inmediato y por lo tanto decidimos hacer la intervención quirúrgica. Ok. ¿Sabía usted en ese momento que el páncreas tenía problemas? No, en ese momento lo que podíamos apreciar era que había un trauma y que había un órgano roto por la sangre, o sea, porque había líquido en cavidad abdominal a través de la sonografía. Se sospechaba a través de la sonografía que era el vaso, pero cuando se intervino quirúrgicamente, que tiene el mesenterio roto. ¿Qué es el mesenterio? Es lo que une el intestino a la pared abdominal. Entonces, al abordar la transcavidad del epiplone... Eso es como una tela, ¿verdad? Eso es como una tela, exactamente. Entonces, al abordar la transcavidad de los epiplones, pudimos apreciar la sangre que estaba en gorgotones. Es decir, cuando usted abre el abdomen estaba lleno de sangre. Lleno de sangre, sí, claro. Y seguimos explorando y entonces vimos que había un hematoma en la transcavidad del epiplone y al explorarlo encontramos el páncreas fracturado, una parte hacia la derecha y otra parte hacia la izquierda. Que es parecido a la imagen que estábamos mirando. Exactamente, exactamente. Es decir, un páncreas dividido en 2 pedazos. En dos pedazos. Y claro, que probablemente haya sido producido por el guía del vehículo. Sí. Lo importante en estos casos es que se actúe con rapidez. O sea, no se le dé tiempo a que el páncreas, las enzimas se activen, porque el páncreas son enzimas que hacen la digestión. Y si esas enzimas se activan, digieren al paciente por dentro. Es decir, si las enzimas que produce el páncreas se diseminan por todo el abdomen, van a destruir todas las asas intestinales, todo el contenido abdominal. Sí, claro, pero lo más importante es que digieren la pared de los vasos, entonces la hemorragia es incontrolable. Va a quedar totalmente corroída las arterias. Sí, y el paciente lamentablemente muere. Habitualmente se estima que en el páncreas la mortalidad es elevadísima. Sí, en los traumas del páncreas, sobre todo la morbilidad, porque hay fístulas externas. Entonces, siempre en estos casos, tú debes determinar si existe lesión del conducto pancreático, que es lo importante. Lo oigo desde el principio mencionando el conducto pancreático y la gente probablemente esté pensando, bueno, pero ¿qué es lo que tiene el conducto? O sea, parece que el proceso de manejo del páncreas tiene tanto que ver con ese conducto pancreático por las enzimas. Sí, si no maneja el conducto, pierdes el paciente. Si no maneja el conducto, pierdes el paciente. Es un peligro, el manejo del páncreas es un peligro. Ningún cirujano quiere encontrarse con un trauma con el páncreas roto, porque es un peligro.